Durante todos estos días hemos estado compartiendo, ¿verdad?, sobre la vida de estos hombres, Elías y Eliseo, y todos esos, podemos decir, testimonios nos ayudan a nosotros, a este tiempo sobre todo, que es el tiempo en el cual la tierra dice que toda la creación gime a una esperando ver la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación. Aquí entra todo, entra el universo, entra los ángeles, entra todo. Y hay una expectación, dice que toda la tierra, toda la creación gime a una, en dolores, esperando ver la manifestación de los hijos de Dios, que aún no han mostrado su verdadera identidad. Nosotros tenemos una identidad cuando nacemos, nos ponen nombre enseguida, pero nuestra verdadera identidad cuando conocemos al Señor es verdaderamente encontrarlo a Él en nosotros. Y a veces muchos creyentes no conocen, no entienden esto. Pero no nos sintamos mal porque tampoco los discípulos a veces no entendían tampoco eso. Así que el trato con el Señor es que lo vamos viviendo, aprendiéndolo y caminándolo. Por esta razón, cuando leemos en Romanos 8:19, vemos ese versículo donde dice: porque sabemos que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Quieren ver verdaderos hijos. A veces vemos hijos que no se parecen a sus padres. Y decimos, pero ¿cómo este salió así? No físicamente hablando, sino carácter, diferentes cosas que no se ve los rasgos, ¿no?, del padre. Pero el Señor quiere que esa identidad, ¿verdad?, se vea en nosotros, así como Jesús escondió su identidad tantos años, ¿verdad? Tuvo 30 años escondiendo su identidad, pero Él la sabía. Él sabía que Él era hijo de Dios, Él lo sabía, pero Él se le había vedado declararlo, y pasó todo ese tiempo, esos 30 años, ocultando lo que con tantos deseos tenía de mostrarlo. Pero para que esto fuera así, tenía que el padre declarar al hijo, porque así era la costumbre judía. Cuando el hijo era circuncidado, entonces ahí es que le ponía el nombre, ahí es que se le daba el nombre, y ahí es donde él se llama así, así, es hijo de fulano, así, ya. Pero ya se había hecho cuando él fue circuncidado, y tenía que poner que era el hijo José, porque tenía que ser así para poder pasar por esa circuncisión y mostrar que él era el hijo José y María, pero escondidamente dentro, él sabía, no más que él creció, supo que él era el hijo de Dios. No se sabe cuándo, pero a los 12 años ya él sabía que él era el hijo de Dios. Pero él crecía, como dice, en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. O sea, en él, lleno del Espíritu Santo, él sabía todas las cosas, Dios, 100% Dios, 100% hombre, pero todavía él no podía revelar ese secreto. Yo entiendo estas cosas, ¿sabe por qué? Porque yo me acuerdo cuando era chiquita veía las películas de Superman. No, de veras, fíjense cómo uno aprende a través hasta de eso. Y él escondía su identidad vistiéndose y era Clark Kent. y nadie sabía que este era el hombre poderoso que podía volar y todo. Y entonces, cuando él ocultaba mucho eso, y se mantenía. Que por cierto, una vez yo me monté en el bus. Yo era chiquita, pon tus 5 o 6 años por ahí. Y había un hombre, el que manejaba el bus era igualito a Clark Kent. Y yo, mami, no le digas a nadie. El que maneja es Superman, pero está vestido de... Y para mí era un secreto que se me había revelado, ¿no? Y nunca se me olvida ese detalle. Y mi mamá se rió. ¿Cómo se rió mi mamá? Pero yo lo decía en serio. Porque exacto como salía en las caricaturas, era la misma, todo igual, en los muñequitos, ¿no? Ajá, pues hasta que, bueno, pues él escondió todo eso porque él mostraba era un hombre sobrenatural, podía hacer cosas que nadie lo podía hacer, y parece que tampoco podía morir, yo no sé, pero yo en mi estatura que tenía, para mí era alguien muy diferente a la gente, y era súper poderoso. Pero ese mismo Dios que habita en nosotros, muchos creyentes no saben que Dios habita en ellos. Y todavía no hay la manifestación esa que la creación desea ver,
desea ver aquello, como lo vemos cuando Jesús pues se manifiesta y ya recibe ese anuncio del Padre, cuando en el Jordán llegó y ya estaba Juan listo. Juan fue preparado, y Juan representa también uno como nosotros. Él tuvo que tener una previa preparación para poder ir entonces a Jordán y ahí presentar a Jesús. Y ¡pum!, apareció Jesús, porque ya vio Juan. Y mucha gente, sí, yo sé que mucha gente está hablando que va a venir el arrebatamiento, que todo, pero yo no veo la calidad de vida todavía que se debe ver en un creyente. La verdad, nosotros, hay tantas cosas más importantes que nosotros venir a buscar la presencia del Señor. Mientras eso ocurre, yo veo que esa manifestación no la veo. La veo en alguna gente así, esporádicamente, así como chin, chin, chin. Pero la creación anhela ver eso. Lo que veía en Jesús, que la gloria de Jesús era un hombre. Y aunque Jesús, y ahí vemos nosotros que siendo un llamado tan alto, Jesús aún con los discípulos, que lo veía hacer milagros y maravillas y señales, y abrir ojos de ciegos, y qué cosas no vieron, aún así, ellos todavía no entendían la calidad de vida que había en Jesús. Lo veían como carne y sangre. Y alguien dotado, sí, el Hijo de Dios, ellos lo decían. Pero yo lo vi cuando ellos se quedaron ahí en el barco, estaban en el barco, y Jesús se durmió, y comenzó un viento muy fuerte en aquel lugar, y ellos estaban asustados, y llamaron a Jesús, y le dijeron, despierta porque perecemos. Y Jesús se paró, y calmó los vientos, y cambió el mar. Y entonces mira lo que ellos dicen. Oye, hermano, ¿cómo es posible? Si habían visto milagros y señales, mira lo que dice. Pero, ¿cómo? ¿Quién es este? Que el mar y el viento le obedecen. ¿Quién es este? Oye, todavía no lo conocía. Había abierto ojos de ciegos, había levantado muertos, y todavía están sorprendidos. ¿Quién es este? El que está con nosotros. ¿Quién es? Estaba en medio de ellos, y todavía ellos no estaban seguros que era el Hijo de Dios. O sea, y ellos, hermanos, realmente que viendo a Jesús y quedándose con Él y viendo todas las cosas que hablaba palabra de vida, que ellos, realmente Pedro lo dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Porque lo que Jesús enseñaba lo vivía. Y es muy diferente a tú enseñar algo que no vives. Él lo vivía. Entonces ellos veían eso y decían, sí, parece ser Hijo de Dios. Pero cuando venía algo nuevo, titubeaban. Y Jesús, por mucho que les decía, hasta le decía, varias veces tuvo que decirle que no teman, no teman, no teman. El Señor nos lo dice a nosotros también. Claro, nosotros ahora no tenemos a Jesús que está aquí visiblemente al lado de nosotros haciendo señales y maravillas, ¿verdad? No lo vemos, pero el Espíritu Santo que está en nosotros no está de gratis en nosotros. Ni está descansado, ni lo podemos tener nosotros. Dice la Escritura que no contristáis al Espíritu Santo que está en vosotros. Podemos ponerlo triste, porque no puede manifestarse, porque no lo dejamos, porque nosotros, no puede ser, no quiero quedar mal, no, me parece que no, y no puedo. Entonces lo limitamos al Espíritu. Así como con Jesús, igual. Exactamente igual. Y yo estaba meditando en todas estas cosas, que muchas veces Jesús no lograba captar la atención de sus discípulos, ahí sentaditos alrededor de él. Y ya una vez Felipe le dijo, muéstranos el Padre solamente y nos basta. Imagínate, hermano, aunque él conocía los pensamientos de todo, le dijo Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía tú me preguntas que te enseñe al Padre. Tanto tiempo, me viste a mí, ya viste al Padre. Pues lo enredó más, porque el Padre era nadie podía ver a Dios, que se podía morir. O sea que era algo que era imposible palpar ni tocar. Dios, no, a Dios no lo mires nunca, porque te mueres si lo miras. O sea, eso siempre fue lo que dice aquí desde el principio, que Dios tenía un respeto, tanto respeto le tenían al Señor, que ellos, el judío, y todavía hoy, si está escrito algo de la Biblia, eso no lo tiran al piso. No.
porque eso falta de respeto. Tienen tanto cuidado en eso, en lo visible, ¿no? Pero más sin embargo no entienden que el Señor puede habitar en ellos. Y es que es difícil con la naturaleza que traemos, ¿no? Que es una naturaleza tan rebelde, tan sujeta a las comodidades, sujeta a otras cosas y no sujetos a lo que el Señor nos está enseñando. Yo lo miro aquí que Jesús trató con los fariseos y le habló palabras fuertes y altas. Habló con los discípulos, les mostraba: yo soy el pan de vida, yo soy el verdadero maná que vino del cielo. Maná, verdadero maná, no sé, este es un hombre, no es un pedazo de pan, no, ¿qué es esto? Ellos se confundían muchas veces, no lograba captar la atención de ellos. Jesús con esos discípulos, gloria al Señor, porque el Padre se los escogió y Dios sabe lo que escoge. Dios dice que el Padre escogió a los discípulos de Jesús y entonces sabía que realmente eran escogidos, tenían la capacidad para poder ser llenos del Espíritu Santo un día y poder entonces entender todas las cosas, porque cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, entonces empezamos a entender lo espiritual y acomodamos lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Pero eso solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios. Por eso vemos tantas religiones, tantas cosas religiosas que hacen cosas buenas, son cosas buenas, amén, gloria a Dios, pero tienen que pasar a un nivel superior. Dice, dejando atrás toda doctrina de esto, vamos hasta llegar a la meta, porque esto es un llegar a la meta. Y por esa razón, cuando Él se mostraba, y yo quiero mostrarle aquí cómo Jesús hasta se abrió delante de los fariseos y delante de los que conocían las Escrituras, porque Él le habló palabras fuertes. Y Él les habló y les dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Imagínate, los fariseos dijeron: pero si tú tienes 50 años, ¿cómo tú dices que conoces a Abraham y Abraham vio tu día? ¿Cómo puede ser eso? No, y se la puso más difícil. Le dijo: oh no, antes que existiera Abraham yo soy. Peor, antes de existir Abraham yo soy. Él estaba mostrando su carácter de yo soy. Pero en esa naturaleza a ellos se les dificultaba eso. Y después, ¿qué hicieron ellos? Tomaron piedras. Ahí lo encontramos en Juan capítulo 6, en verso 35, en verso 58, 56. Tomaron piedra en el verso 59 para arrojárselas a Jesús, creyendo que hablaba blasfemia, que tú eres antes de Abraham. Entonces tú estás diciendo que tú eres Dios, porque han pasado muchísimos años de Abraham, no puede ser. Y Jesús se escondió. Es lo que hace el Señor hoy en día, que religiosamente nos acomodamos a esto, a las promesas del Señor. El Señor me va a sanar, el Señor me va a ayudar, el Señor mimi, yo. Pero no hay entendimiento pleno. La creación gime por eso, porque la creación quiere ver verdaderamente hijos capacitados. Y muchas de las, realmente vemos los hijos de Dios, no lo que se quieren es acabar de ir de aquí para no sufrir. Tenemos que pasar un proceso, viene la manifestación, Jesús viene, ya lo sabemos, pero no cambiemos el orden, sino entendamos que estamos viviendo una etapa de crecimiento y tenemos que crecer. O esto, ¿cuándo va a ser? Cuando estemos allá, más allá del sol. ¿Cuándo? El crecimiento es aquí. Jesús aquí desarrolló, Juan lo desarrolló aquí, lo desarrolló Eliseo, Elías, todos ellos lo desarrollaron aquí. Elías ya estaba tan saturado de la presencia de Dios y con un testimonio tan tremendo que él sabía cuándo se iba a ir. Y dijo: me voy. Preparó las maletas. No, ni la maleta. ¿Para qué? Solamente el manto se lo tiró a Eliseo. Eliseo, ya estás listo. Y Eliseo fue lleno y dotado de lo mismo que tenía Elías, doble. Porque ya Elías realmente había cruzado todo lo que Dios le tenía listo. Y ya, entonces el Señor le dijo: ya Elías, ahora pues tú quedas reservado para lo que vas a ser reservado, para estar en el monte, allí cuando Jesús fue transfigurado. ¿Recuerdan? Ahí estaba Elías.
Él lo tenía separado. Dios tiene sus agentes importantes. Y este pasó por la escuela del Señor en un tiempo difícil, porque cuando estamos pasando un tiempo difícil es cuando verdaderamente el Señor demanda de nosotros un sacrificio, porque mejor nos escondemos, como hicieron los otros profetas en el tiempo de Elías. Se escondieron en cuevas, pero Elías dijo: no, hay que echar para adelante, el nombre de Dios hay que sacarlo adelante. Todo el mundo se está yendo, todo el mundo se está yendo con Baal y Acera, no puede ser. Y el celo lo movió y le dio fuerza, le dio valor, y el Señor se gozó. Amén. ¿Qué pasó entonces con ellos? Tomando piedras, dice, para arrojársela a Jesús, Jesús se escondió y salió del templo. Eso fue en el templo, hermano. Entonces, ¿qué hacían en el templo entonces ellos? Ritos, cosas, haciendo, esperando al Mesías. Y el Mesías en medio de ellos, y ellos no reconocían al Mesías. Y todos los ritos, iba a venir el Mesías, hijos, va a venir el Mesías. Y el Mesías estaba allí. Les estaba diciendo: yo soy antes de Abraham. Pero ni aún así. Yo digo que hoy está pasando algo muy parecido igual. ¿Ven? Y sí, hay mucho pueblo de Dios que está respondiendo, entendiendo todas estas cosas. Dice: y atravesando en medio de ellos, se fue. ¿Ok? ¿Quieres seguir siendo religioso? Hasta que despierte. El Señor no va a pelear eso, sino que está tratando con nuestros corazones. Pero bueno, ellos se sorprendían de todo lo que Jesús podía hacer. Pero a veces cuando pasaba algo, ahí dudaban de: ¿quién será? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Todo. Ahí estaba Juan, también, no, Juanito no. Juan, el discípulo amado. Estaban todos, estaban los 12 en el barco. Y cuando ocurre aquello que está en Lucas 8:25, sus discípulos se preguntaban unos a otros: óyeme, ¿y quién es este? Y bajito, me imagino: ¿quién es este? ¿Cómo puede? Bueno, sí, puede sanar y todo, pero parar los vientos y el mar. Estaban todos confundidos, bien confundidos estaban ellos, no entendían, no podían razonar de que ese hombre que estaba en medio de ellos, como ellos son, como ellos eran, con una sabiduría tremenda, con un poder de sanidad, podía parar aún los vientos y el mar. Eso no lo puede hacer nadie, ¿no? Bueno, así están muchos creyentes hoy en día también. Y yo quiero realmente enfocarme de ejemplo a Juan, y que más se acercó a Jesús. Hay un versículo que me llamó mucho la atención y está en Santiago, capítulo 8, 4, verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mira qué facilito. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Así es. Pero ¿qué pasa? A veces no nos acercamos a Dios. Nos acercamos a teorías, a esto, a pensamientos, a ideas, a filosofías. La gente se engaña mucho con las filosofías, ¿no? Formas de vida, ¿no? Ay, qué bueno está esto, podemos, mira, qué interesante lo que habla oh, qué tremendo. Y se desvían. Por eso decía el apóstol Pablo: se desvían a todo lo que es filosofía y huecas sutilezas. Porque son cosas emocionantes, la verdad. Pero eso no edifica. Entonces, Juan era un anciano. Vamos ahora a trasladarnos muchos años. No había templo, el templo ya lo habían destruido los romanos, se llevaron todos los artículos del templo, se llevaron todo, hasta los cimientos rompieron, desbarataron, no dejaron ahí nada, ni raíz ni rama. Así es. Y entonces, bueno, pues no había eso. Ya Juan estaba ancianito. Cuando se escribió el libro Apocalipsis fue como en los años 90 después de Cristo. Ya estaban dispersos por todos lados. Él estaba por Grecia, en la isla de Patmos. Había sido deportado por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Pero él no estaba como defraudado y decepcionado, y ahora yo, tan importante en el reino y estoy aquí. No.
Estoy confinado, como mucha gente ahora que estoy confinado y no puedo salir. Y mira cómo estoy. Estaba en una isla. Yo me puse a mirar lo que mide esa isla, hermano. 10 millas de largo por 6 millas de ancho. Esa es la isla de Patmos. Y ahí ponían siempre a los presos, ponían a la gente ahí para que ahí se quedaran en esa isla, ¿no? Dicen los historiadores que él estuvo unos 2 o 3 años en esa isla, porque él tuvo que después llevar todos esos escritos, todo lo que escribió de Apocalipsis, para darlo a conocer a las 7 iglesias de Asia, porque ya las iglesias estaban establecidas en muchos lugares en Asia. Ahí vemos, ya el apóstol Pablo andaba predicando por ahí, ya vemos que se había desarrollado, entre los judíos y los gentiles se había desarrollado iglesias con ciertas características, y ya había pasado tiempo. Y Juan estaba anciano, pero Juan fue uno que aprendió a escuchar a Jesús. Muchos no han aprendido a escuchar a Jesús. Yo estoy hablando de los discípulos. Se sentaban en la mesa, pero Juan siempre buscaba el lugar más cerca de Jesús. Conocía la voz de Jesús y siempre se sentaba cerca. Nosotros sabemos y lo hemos leído que se recostaba en su hombro y escuchaba todo lo que Jesús decía. Y en medio de eso, que ya pues estaba, como digo, anciano, porque fue entre los años 90 y 95 después de Cristo que pasó esto, que se escribió el libro de Apocalipsis. Él estaba anciano, pero él estaba en el Espíritu. Él sabía manejar la situación que estaba viviendo, no en una queja, no en una tragedia, no. ¿Y ahora qué hago? Yo soy un evangelista, que yo hago en una isla desierta. No es de Dios, no es de Dios. Bueno, mucha gente diría eso, ¿no? Yo tengo que estar en un lugar donde hay mucha gente porque tengo que mostrarle la verdad, porque el tiempo, ya yo estoy viejo. No, hermano, él dijo, esto es de Dios. Este era un hombre espiritual. Juan era un hombre espiritual. Entendía, no sabemos mucho de todo el tiempo que estuvo él en diferentes lugares enseñando, porque él podía enseñar, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Recuerdan ustedes que fueron llenos allí, en el aposento alto, fueron llenos del Espíritu Santo, y él tenía, como todos aquellos 120, tenían un poder, habían sido bautizados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, y fuego. Porque Jesús lo dijo, seréis bautizados en Espíritu Santo y fuego. Y es el bautismo del Padre. O sea que ahí alcanzamos el poder entender todas estas cosas. Y él sabía algo Dios está preparando. Y estaba en el Espíritu adorando al Padre y gozándose en medio del testimonio que estaba viviendo, porque él estaba siendo preso por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. ¿Qué mejor que eso? Y entonces fue cuando oye detrás de él una voz familiar. Qué importante es conocer cómo Jesús habla. Oyó una voz familiar y él oyó aquella voz que dijo, yo soy el alfa y el omega, soy el primero y el último. Yo soy, escribe para que mandes este mensaje a las 7 iglesias de Asia. Y esa voz le era tan familiar porque a él fue el indicado para recibir toda esa revelación. ¿Por qué los demás no? Bueno, porque el Señor dijo, es necesario que Él quede. Es necesario que quede. Y Él lo tenía reservado para eso, para mostrar todo lo que es la revelación del último tiempo, este tiempo. Yo sé que mucha gente se está centrando que si la bestia, que si esto, que si cata, y pierden lo más importante. Sí sabemos de toda la bestia, sabemos todo eso, pero si yo no entiendo que el alfa y omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, habita en nosotros, no vamos a entender todo. Nos van a enredar. No vamos a entender todo. Y si nos empiezan a mostrarnos de una forma que nos va a espantar, hay mucha gente espantada y asustada y temblando, diciendo, ¿y ahora qué? ¿Qué ahora qué hacemos? Estamos aquí, y si nos ponen el chip, y si nos ponen que están en todo ese lío. No, espérate, el Señor siempre nos ha hablado de paz. Entra en paz. Tú sigue mi palabra y sigue lo que yo te mando. Y entramos en ese reposo.
No vemos a nosotros en ningún momento, y yo quiero que abramos ahí en Apocalipsis, primer capítulo de Apocalipsis. No vemos en ningún momento a un Juan decepcionado, ni triste, ni resentido, ni con un corazón vengativo. Me deja tú a ver lo que les va a pasar por lo que me hicieron a mí. No, nada de eso. Vemos un Juan que está esperando algo. Dios está haciendo algo. Yo le decía, hermano, siempre que pasa algo, que lo que está pasando ahora, siempre que hay algo así, va a venir una bendición muy grande después. Yo estoy mirando esa bendición. No estamos mirando el momento ¿y por qué tengo que pasar esto? Y no lo entiendo. Te vas a perder la atención por esto de lo que va a pasar aquí. Y damos gracias al Señor. Señor, yo sé que tú tienes algo tremendo en la manga, porque Dios es tremendo para mostrarnos a nosotros cosas que tiene escondidas desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía todo esto que está pasando. Dios en ningún momento lo tomas de sorpresa. Él sabe todo, conoce todo, todo. Y eso lo tenemos que conocer también nosotros, porque en nosotros habita esa eternidad. Pero tenemos que entenderlo, digerirlo, porque si podemos decir, Señor, ven a mi corazón, tú estás aquí en mi corazón, pero en el momento dado no entiendo qué me está pasando y por qué me está pasando y por qué a mí, y por qué yo, si yo soy tan buena, y ya nos perdemos de vista el trato que Dios tiene con nosotros. Qué bueno que Juan estaba atento de lo que Dios iba a hacer allí, no lo iba a dejar tirado allí. Mire como habla aquí en el capítulo 1, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y yo estaba en el Espíritu Santo, en el Espíritu, letra mayúscula. Yo estaba en el Espíritu, él estaba orando, adorando a Dios, usando todos los poderes que Dios le había puesto sobre él. Y él estaba gozando, porque cuando entramos en el Espíritu nos gozamos, porque todo lo pone el Señor en orden. En el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Pero esa voz se le parecía a la voz de aquel, pero era una voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y el omega. Primera vez que se menciona en la Biblia eso. No se había mencionado el alfa y el omega, era un misterio, soy el primero y soy el último. A Jesús lo conocieron como el primero, pero no lo conocían como el último. Y ahí es donde es la cosa, hay que conocerlo como es el último. Él volvió a la naturaleza del Padre, Él es Dios. Tenemos que conocerlo así, porque si no vamos siempre a verlo nosotros, Jesús pobrecito, todo así, con sangre, con corona de espinas. No lo mires así ya más, dice, si antes lo conociste así, ahora ya no más. Antes lo conociste así, él tenía que pasar por eso, pero ahora él volvió a la naturaleza del Padre. Por eso él decía, antes de Abraham yo soy. Esto yo sé que en la cabeza se te hace un yun, yun, yun. Dices, ¿cómo? ¿Cómo? No lo trates de analizar con tu mente porque te explota. Trata de verlo en el Espíritu. Él lo puede hacer. Antes de Abraham soy yo. Antes de Abraham eso fue al principio. Eso fue en el principio. Antes de él soy yo. Y ahí lo encuentras en Colosenses, el primer capítulo, en Juan, el primer capítulo, primera de Juan, lo encuentras cuando él dice, y él habla de Jesús, y Juan es el único de los apóstoles que habla, bueno, también el apóstol Pablo, por supuesto, porque ya él recibió todo el paquete junto, pero Juan es el primero que empieza a desglosar ahí en el Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Jesús era el Verbo. Era la acción de Dios, lo visible de Dios. Y Dios quería ser visible. Y se hizo visible en hombre. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Nadie había sido engendrado por el Espíritu Santo. Pero ¿quién iba a entender eso? Nadie. La única que lo entendió fue María. Y después José, porque se le reveló, por supuesto.
Ellos sabían el misterio, era un misterio, el misterio escondido, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese misterio fue escondido. Hay muchos misterios, Dios es un Dios lleno de misterios, pero no le dan los misterios así a cualquiera, no, a los hijos, a los que son hijos, a los que verdaderamente entienden esto. Por eso decimos, ahora entiendo esto, ahora entiendo. Por eso el apóstol Pablo después recalcaba de esto, de llegar a esa estatura, porque Cristo Jesús habita hoy en nosotros. Y esto rompe el pensamiento, rompe el esquema natural en el cual nosotros nos hemos criado, ¿verdad? Y muchos hijos de Dios dicen, oh, eso es una palabra muy fuerte, ¿quién la puede entender? Ni se preocupen que así también ellos dijeron lo mismo. Dura la palabra esta, ¿quién la puede entender? Cuando Jesús les habló y les dijo, es necesario que coman mi carne, yo soy el pan de vida, es necesario que coman mi carne y beben mi sangre. Y eso los espantó y perdió muchos discípulos Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús andaba llorando porque perdió discípulos? No, se volteó y vio a los 12 y dijo, si ustedes se quieren ir también, vais. Así mismo, él sabía que no se iban a ir. Él sabía que no se iba a ir. Y entonces Pedro, que era siempre más arriesgado, no, Señor, solamente tú tienes palabra de vida. La verdad que lo que hablas es duro, pero tú tienes palabra de vida. Tú tienes palabra de vida. Y ahí se quedaron. Y a veces nos ha pasado así, nos tambalea, decimos, ¿cómo un Dios tan grande puede habitar en mí? ¿Cómo puede ser eso? Hermano, no lo trate de analizar con la cabeza. Yo solamente por lo que el Señor lo dice, lo creo y me gozo de que así sea. Me gozo porque no encuentro palabras, ¿verdad? Qué bendición tan grande tiene el pueblo de Dios en esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios, de este tiempo, que toda la creación está aún ahí gimiendo. ¿Cuándo dejaréis de ser religiosos, mantener un orden y mantener algo así, pero no entendiendo lo que Dios está haciendo? ¿Verdad? Y eso, pues cuando tú lo entiendes, entonces quieres apurar a todo el mundo. Y claro, no puedes hacerlo porque Jesús tampoco lo hizo. Tú quieres que todo el mundo entre a la fuerza. Fuérzalos a entrar, no, pero tampoco así. Fuérzalos a entrar, a conocerle para que sean salvos y todo. Y vamos nosotros escalando, como dice, dejando atrás todo esto, volvamos y vayamos al premio, a lo más alto. Y no vamos a estar todavía, no, porque así debe ser y así no debe ser. No, tenemos que seguir adelante. Pero vean esto, qué hermoso, cuando Él se vuelve, dice, y decía aquella voz, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces me volví para ver la voz que me hablaba, porque era una voz muy familiar, pero era como de trompeta. Y fue a volverse. Miren qué importante es oír. Como el domingo pasado yo hablé de que es tan importante poder escuchar y poder acercarnos a escuchar, como dice, cuando vayas a la casa de Dios, acércate a escuchar. Escucha, estate atenta. Muchos van a ver que recibo yo. Yo quiero sacarme del pie. Ay, no, yo voy a ir. Espérate, acércate a escuchar. Lo más importante, Dios se manifiesta, viene la sanidad, viene lo que va a venir, viene. Pero lo más importante es escuchar qué tú tienes, Señor, para mí. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué cosa? Estemos nosotros como cuando uno va a una escuela, que uno es bien aplicado, no es modorro, pero es aplicado. No es una persona que quiere aprender, tú vas así, ¿no? Quieres aprender y tomas notas, porque quieres, y tú ves a alumnos que ni nota toman, porque no le interesa, quiere cumplir solamente el orden de la escuela. Hay mucha gente así en el pueblo de Dios. Quiere estar seguro de su salvación, quiere estar seguro que tiene ya ese seguro ya escrito y ya tiene esa tranquilidad. Pero no es eso solamente, ese es el primer paso y hay que seguir escalando. Vamos a ver la escalera de Jacob. No te quedes a la mitad, sigue, avanza, no vas a pararte.
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Y esto? Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, todo lo vio, él no cayó muerto, fulminado en ese momento, él vio todo. Él comenzó, fíjense la forma como él empezó a ver todas las cosas, toda la ropa, mirando desde los pies para arriba, y comenzó, pero cuando llegó a, dice, en su rostro, cuando lo vi, dice, cuando vio que salía de su boca una espada de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza, ahí fue donde cayó como muerto. No podía ser. Este es Jesús. Este es el alfa, este es el principio, este es el fin. Él conocía a Jesús en todas las facetas. Juan conoció a Jesús resucitado, lo vio en la cruz, lo vio como allí moría. 6 horas estuvo Juan ahí al pie. Los demás se fueron, los demás huyeron, estaban escondidos porque no sabía qué iba a pasar. Juan dijo, ¿para qué vivo yo? Ahí al pie de la cruz, y ahí estaba María. María estaba alejada porque las mujeres tenían que estar, porque los crucificaban desnudos completamente. Los visten así en las estampitas, pero estaban desnudos para humillarlos más. Y ahí estaba Juan, 6 horas, escuchando todo, viéndolo como moría, viendo cómo estaba sangrentado, y todo, como los soldados, lo que le decían, lo que decían, que oía todo, lo oía todo. Lo vio después resucitado. 40 días estuvo con ellos hablando, resucitado. Lo vio, oyéndolo, hablando del reino. Dice que estuvo 40 días hablándolo del reino después que resucitó. Y le dijo, no se vayan de Jerusalén para que sean revestidos del poder de lo alto. O sea que él había visto a Jesús glorificado, un cuerpo que se salía y se desaparecía, y aparecía en medio de ellos con la puerta cerrada, y se asustaban. O sea que él vio cosas que realmente todos vieron eso y se asustaban, pero nunca había visto la obra completada del gran Dios, el gran yo soy, que aunque él dijo que él era el yo soy, solamente ahí a los soldados, sabemos, recuerda aquella vez que los soldados vinieron a llevárselo preso, y dijo, ¿y quién es Jesús? ¿Dónde está Jesús? Entonces él dijo, no dejes aquello, yo soy. Y cuando ellos oyeron yo soy, retrocedieron y cayeron los soldados romanos. Esos soldados no eran cualquier soldadito. Yo soy, deja de ir a estos. Y ahí fue un impacto tremendo. No entendía por qué había pasado, pero ahora lo que él estaba viendo era algo completamente nuevo. Y es lo que nosotros realmente estamos en este día. Queremos conocer al último. Conocemos al primero, el alfa. Conocemos a Jesús, conocemos cómo él pues se despojó de su naturaleza de Dios y tomó la naturaleza de hombre y nació como cualquiera de nosotros, siendo Dios. No tomó en cuenta ser como Dios, sino que desechó esa parte, y él caminaba y andaba exactamente igual que nosotros. Le daba dolor, lloraba, le daba sueño. En el barco tenía sueño y se quedó dormido. Lloró cuando murió Lázaro. Tenía todas estas cosas, le daba hambre. Cuando fueron a Samaria, que se encontró con la samaritana, los discípulos fueron a buscar comida porque tenían hambre, y él se quedó sentado en el pozo de Jacob, donde estaba ahí la samaritana. O sea que él tenía todas las debilidades que podemos tener nosotros. Le daba dolor, le daba tristeza, esto le daba molestia. ¿Hasta cuándo estaré entre vosotros? Hasta un momento dice, si ustedes supieran la gloria donde estaba antes. Hasta eso le dijo, que no entendían ellos. Si supieran la gloria que estaba antes. Porque imagínense un Dios tan grande hacerse un hombre.
No, es que eso hermano, no nos cabe en la cabeza. Pero así es Dios. En su grandeza puede minimizarse tanto y venir a habitar en medio de nosotros. Un Dios tan grande. Pero eso es lo que nos da a nosotros hoy la capacidad de decir, bueno, Señor, ese es el llamado que tú tienes para tu pueblo, para este tiempo. Que tengamos esa conciencia de que en nosotros habita el Todopoderoso, el Soberano, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Ahora nosotros conocemos quién era el principio. ¿Quién era del principio? Cuando él vio que de su boca salió una espada aguda, no, ahí se desplomó. Dice, caí como muerto. Yo no sé, hasta se murió, yo creo. Y el Señor lo levantó, yo no sé. Pero dice, no aguantó. Yo digo, Señor, pero ¿cómo si Juan te vio a ti en todas las situaciones habidas y por haber? Nadie tuvo ese privilegio como lo tuvo Juan. Ah, pero tenía que conocer al último también. Y fue escogido él, porque sabía el Señor la fidelidad que había en Juan, siendo el más joven de los discípulos. La fidelidad, podía confiar en que todo lo que él iba a ver, todo lo iba a escribir. No lo iba a pasar por aquí, porque a veces nosotros escribimos cosas del Señor y hay cosas de nuestra mente también. Pues lógico, porque estamos, como dijo, en la carne, en el espíritu y la carne, ¿no? Y podemos decir cosas así, pero el Señor nos ayuda. Él ayuda a nuestra incredulidad, Él nos ayuda para que podamos ser más directos. Dice que Él caí como muerto a sus pies y Él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y soy el último. Ahí fue donde le dijo, yo soy el primero, pero también soy el último. Y ahí se levantó. Ya conoció al Señor en todas las facetas. Eso es lo que quiere el Señor con su pueblo hoy. Que lo conozcas en todas sus facetas, en toda su soberanía. Porque quiere mostrarse como Él es grande. El viernes Pablo compartió sobre esto. Él es el grande, el todopoderoso, el que todo lo puede, el que no hay nada que lo limita a Él. De que Él va a cumplir y hacer las cosas como Él lo planeó, lo va a hacer. Aunque parezca que los hombres están tratando de echar a perder lo que Él está preparando, ay hermano, Él se reirá de ellos. Dios es tan poderoso que se ríe de ellos. ¿No mandó avispas ahí para que ganara el pueblo de Israel una guerra? Mira, ¿a quién se le ocurre eso, mandar avispas? No, imagínate, las avispas acabaron con... porque las avispas pican y no se mueren. No mandó abejas, mandó avispas. Y no mandó truenos también. Y no hizo... ¿Qué no hizo el Señor y qué no hace y qué no puede ser? Él es soberano, hay que verlo en la soberanía de Él, pero creerlo. Y Juan no dudaba. Y Juan empezó a estimular ese sustazo que se llevó, a darse cuenta de que ahora entiendo por qué Dios me mandó a esta isla desierta, para poder entonces sentarme y escribir todo lo que está diciendo y poder ver, porque tenía que ver, no solamente escuchar, aunque también tenía que escuchar, era también ver todo lo que Dios le empezó a mostrar en todo lo que iba a hacer, los acontecimientos de todo este tiempo. Y por eso estamos nosotros en este día entendiendo que el libro de Apocalipsis es un libro que es para ahora ser entendido. No es un libro misterioso. Cada vez que hay una película que dice cosas raras, ahí dicen una película apocalíptica. Vaya, lo ponen como el Apocalipsis, algo así. No, hermanos, ese libro, este libro se escribió para consolación al pueblo de Dios, a los siervos de Dios. Pero no lo entienden. No lo entienden porque está lleno de figuras y de símbolos. Dios esconde las cosas de valor. Lo esconde de tal forma que los inicuos, vamos a poner inicuos, tratan de torcerlo y ponerlo ahí, a ver cómo lo ponen para que lo puedan entender la gente. Así no es. Deja que el Espíritu te lo empiece a revelar. Entonces empieza a hablarle de los defectos que tienen esas 7 iglesias. No que son 7 iglesias en lo natural,
porque ahí quizás nosotros nos vemos en Tiatira, nos vemos en Esmirna, nos vemos en cada uno, cuando habla de los falsos apóstoles, pero nunca había habido tantos apóstoles como en este tiempo. Hay apóstoles para ser dulce, de veras, hermano. Y en las escrituras, no, y no es que estoy ahora tirando eso, sino que vamos a hablar en claro. Jesús hablaba en claro, ¿verdad? Y él habla de los falsos apóstoles. Jesús, bueno, otro día vamos a hablar más de eso, pero ahí aclara cosas y conceptos en las iglesias de defectos que a lo mejor nosotros mismos hemos caído en eso sin querer queriendo, porque nos han enseñado así, nos han dicho, a nosotros nos dijeron por años, nos dijeron, Jesús sanó, pero ahora no sana, ahora solamente salva. Y yo no lo creí tanto, pero quien lo dijo fue un teólogo, alguien muy entendido, había escrito no sé cuántos libros. Yo dije, bueno, si él lo dice, pero qué pena no haber nacido en aquel tiempo. Ay, qué pena. Pero siempre me quedó así en la duda, ¿no? De que por qué ahora no, y por qué hay así, y por qué no, hace 2000 años fue eso, ya no, ya Jesús no. Así nos enseñaban, hermano. Cuando vimos que Jesús sí sana hoy, que sí libra a gente de demonio hoy, entonces toda esa teoría se cayó, esa teología se cayó, porque la verdad resplandece y todo lo que es mentira se acaba. Entonces ya empezamos a ver más claro el ministerio de Jesús en nuestras vidas, ¿no? Ahí nos damos cuenta que verdaderamente Dios, pero si es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo siempre, lo dice la Escritura. Él es el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo siempre. En Él no hay sombra de variación. Dios no se cambia, Dios no cambia. Entonces ahí tomamos conciencia, Señor Espíritu Santo, enséñame, porque me han torcido los pensamientos y ahora yo no estoy entendiendo cómo es el mensaje. Entonces el Señor te lleva la palabra y ahí lo descubrí. Ay, Señor, si aquí estaba, y cómo no lo vi. Ahí en Marcos, en el último capítulo de Marcos, dice, y sobre los enfermos pondrán tus manos y sanará. Pero ¿cómo yo no leí eso? ¿Cómo yo nunca leí ese versículo si yo te leía la Biblia entera todos los años? Yo no sé, lo leía, pero eso no pasó por sí. Sí, Padre, ¿cómo yo fui tan ignorante? Perdóname, pero ¿cómo fui tan ignorante, Dios mío? Porque tuve enseñadores que no estaban enseñados por el Espíritu Santo. Estaban enseñados por teorías y por formas de su mente, ¿no? Entonces nosotros ahora, el Espíritu Santo nos quiere enseñar en todo este misterio que ahora estamos nosotros desglosando, y vemos que Dios está preparando verdaderamente hijos. Dios está preparando hijos, porque a los hijos les va a dar a conocer sus misterios. A los hijos, aquellos que dicen, yo verdaderamente yo soy hijo de Dios, Dios es mi Padre. Cuando yo digo Dios es mi Padre, es que dioses sois, como decía el hermano Calleiro, decía Dios de gatico, bueno, un gato tiene gatitos, entonces son gatitos todos, gatos, gatitos, diositos. Calleiro nos estaba enseñando así, desde ese ángulo, decía, entonces nosotros somos como diositos, pero no diositos, sino dioses sois. ¿Me explico, hermano? No quiere decir que nosotros nos creamos que somos dioses, sino que tenemos que caminar, actuar, entender todos los misterios de Dios, porque somos hijos. Así como Jesús sabía, porque había sido engendrado por el Espíritu Santo. Bien, yo fui engendrado por mis padres, pero soy llena del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está revelando y te está mostrando, porque ese es su trabajo. Jesús lo dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él les mostrará todas las cosas, porque Él toma de lo mío y os lo hará saber. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Espíritu Santo me está ayudando. Entonces por eso es que se te ilumina de buenas a primeras y te das cuenta de algo que tú antes creías porque fuiste enseñado religiosamente, ¿no? Por teorías, por lo que sea. Y entonces de buenas a primeras el Señor te lo enseña y como que
espérate, el Espíritu Santo me está mostrando algo claro aquí, Señor. Gracias, Padre, yo te doy, revélame, confírmamelo. Es lo que llegamos a hacer nosotros. Señor, confírmame esto porque esto está fuerte. Me recuerdo cuando vivía en Georgia, vivíamos en Georgia y apenas Pablo recibió esta palabra de que hasta que lleguemos todos a la estatura de un varón perfecto. Me acuerdo que yo llego desde el trabajo y me dice, ¿sabe lo que el Señor me mostró? Esto, que vamos a llegar a una perfección tremenda. Digo, ni se te ocurra decírselo a nadie, ni a Calleiro. No, porque Pablo nos van a perseguir. Yo nunca se me olvida, hermano, eso. No, Pablo, mira, déjalo así, vamos a creerlo nosotros, pero no lo hables. Eso fue en el año 76. Ni se te ocurra ni a Calleiro, que era nuestro maestro, que la verdad que fue una bendición, el hermano Calleiro, tremendo. Pero no nos atrevíamos porque esto era el misterio escondido. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esto era un misterio escondido y los misterios hay que cuidarlos porque nos pueden perseguir por el misterio. Si a nosotros casi nos persiguen porque mi suegra se sanó de corazón, porque el Señor la sanó. Nos decían que era el diablo que la había sanado. ¿Qué te parece? Y nosotros, yo no creo que el diablo hace unas cosas tan excelentes. Y nosotros sabíamos que el diablo todo lo que hacía lo hacía mal. No lo creíamos. Ese fue el Señor. Pero sí, nos tambaleó, sí, porque fue una acusación horrible. Que era el diablo que había sanado a mi suegra. ¿Cómo es posible llegar a ese entendimiento tan bajo? Decir que lo que Dios hace, ponérselo al diablo. Y después vi que eso es un pecado imperdonable. Digo, wow, ahora que yo entiendo que eso es un pecado imperdonable, ¿qué de aquella gente que dijeron todo eso? Pero sí nos hizo llorar y no ser entendido. Pero ahora no, ahora hay mucho pueblo de Dios que ya entiende esto. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, el misterio que fue escondido desde tiempos y tiempos, mas ha sido revelado ahora por el Espíritu Santo en nosotros. Y doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo nos está revelando todas estas cosas. El Espíritu Santo no se queda, no va a descansar. Ahora, si estamos entretenidos, si te digo, el Espíritu Santo no espera ahí, oye, vamos, que te toca leer la Biblia. No, Él no va a hacer eso. No, muchas veces lo dejamos para último y ya cuando estamos para último la cabeza se nos va para todos lados. No, de veras, yo le estoy hablando de lo que yo he vivido. ¿No es verdad? Porque ya la fuerza se nos fue y entonces ya cuando vamos, digo, Señor, yo quiero esto, quiero saber qué cosa es esto, qué cosa es ser lleno de tu espíritu, yo quiero saber cómo es esto del alfa y el omega, yo quiero saber de todo eso y el Señor te lo va a mostrar. Tú estás quizás hasta manejando, ¡pum! Y viene esa palabra. No quiere decir que tú tienes que estar allí arrodillado diciendo, Señor, muéstrame, enséñame. El Señor te enseña. Ni te imaginas cuando tú tienes esa conexión, te enseña. El otro día yo estaba pensando, Señor, ¿por qué hay tantos apóstoles que todo el mundo quiere ser apóstol ahora? Y yo lo hablo así, hermano, porque yo sé que esto ha pasado. Hay hermanos hermosos, preciosos que son apóstoles, pero hay otros que se han puesto apóstol de dedo. Yo soy. Y el Señor me recordó una cita que dice, Él mismo seleccionó primeramente apóstoles. Primeramente, Él escogió 12 apóstoles y llamó a Pablo como apóstol a los gentiles, porque tenían que ser gente que podían haber visto a Jesús desde el bautismo hasta su resurrección. Tenían que ser testigos oculares. Vieron a Jesús desde el bautismo, que oyeron la voz que decía, bueno, todo esto que pasó en el bautismo, hasta su resurrección. Así dice, tenían que ser eso. Por eso cuando Judas fue quitado, porque se mató, se suicidó por lo que pasó. Entonces cogieron, habían 2 solamente que tenían eso. Y tuvieron que echar suerte, dijeron, bueno, nada más que hay 2 que tienen esta bendición de haber visto a Jesús en estas diferentes manifestaciones.
pues vamos a echar suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y escogieron a Matías. Tenían que ser algo muy, muy fino, muy específico, muy sagrado, algo muy, ¿cómo les puedo decir? Muy cuidadoso, porque esa gente eran los que iban a llevar el evangelio. Y ahí estaban esos 12. Después puso maestros y puso pastores y puso esto, pero primeramente, dice ese versículo, primeramente puso apóstoles. Y estas son las cosas que el Señor nos enseña manejando. Vino a mi mente aquello, me llegué a la casa corriendo y busqué el versículo, ¿verdad? Dice así, primeramente, primero Él hizo eso. Él estableció el orden. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y entonces nos está enseñando el Espíritu Santo. Pero ¿estamos nosotros accesibles? A veces no estamos accesibles. La verdad, yo les digo, porque siempre estoy haciendo algo. Siempre, cuando por fin logro meterme en la oficina, cierro la puerta y ya olvida, el mundo entero se olvidó ya. Ahí estoy yo. No, sí, de verdad, porque me distraigo. Nos distraemos mucho. Y como dice el canto, no distraigas la atención de la vista del Señor. Poniendo los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, sigamos adelante hasta alcanzar el premio, aquello glorioso que el Señor quiere que nosotros alcancemos. El poder conocerlo a Él en toda la plenitud. Entonces dice ahí también en la escritura, después les doy los versículos, hermano, porque estoy dejando que el Espíritu me lo diga. Dice, y cuando llegue la plenitud de los gentiles, entonces los judíos creerán. ¿Cuál es la plenitud de los gentiles? Alcanzar eso. La plenitud de Jesús fue alcanzar todo esto. Él tenía que morir, tenía que pasar por todo eso, tenía que caminar y deambular aquí en la tierra 30 años, 3 años y medio con los discípulos, pero 30 años ocultando su identidad. ¿Cuántos años llevamos nosotros ocultando la identidad de que somos hijos de Dios? ¿Verdad? Y el plan de Dios es que todos seamos hijos, pero no todos quieren ser hijos. Entonces estamos en ese proyecto. Jesús realmente está trabajando, su Espíritu Santo, que es Él, está trabajando en nosotros en una forma tremenda. Vamos a darle acceso a Él. Yo quiero conocerlo como el alfa y el omega, aunque me caiga, aunque tenga que ponerme su mano en mi diestra y levantarme, porque es tremendo. Yo les digo, hermano, cuando yo supe eso, para mí fue impactante. No podía imaginarme yo a Jesús, a ese Jesús que había muerto en la cruz, aquel Jesús que lo vemos paciente, reuniéndose con los niñitos, bendiciendo a los niños, pasando, sanando, liberando al endemoniado gadareno, pasando, hablando con la samaritana. No podía imaginarme que ese era el alfa y el omega. Todavía Él no había manifestado su omega, que es lo último, nos había manifestado, pero lo sabía. ¿Te imaginas que tú lo sabes? Que en ti está el Dios eterno que habita en ti. Ay, Dios mío, tú dices, Señor, ¿cómo en este cuerpo tú puedes habitar? ¿Cómo es posible que, mira, con este chorro de años, no tanto, que tú puedas habitar aquí, y puedas manifestar esa gloria? Y esa es la gloria que el Señor nos está invitando. Y mira, de gratis, hermano, para que nosotros participemos de esa gloria. Él tiene la mesa lista, pero nosotros tenemos que comer ahí con Él. Y a medida que vayamos a eso, vamos a encontrar cosas muy hermosas que hemos sido preparados para este tiempo. Mientras lo más terrible que tú veas aquí, lo más sublime aquí se está levantando, porque así es Dios. Jesús nació en el tiempo más terrible que nadie lo esperaba. Fue cuando Jesús nació y nadie se enteró. 6 kilómetros, Belén a Jerusalén, y allí los sacerdotes ni se enteraron que el Mesías había nacido. Y allá estaba Jesús, llorando, envuelto en pañales. Y no supieron el tiempo de su llegada, porque estaban envueltos, embriagados en tantas cosas, en tanta religiosidad, estirándose los flecos y tratando de lucir, perdieron el tiempo y no pudieron
reconocer a Jesús en su primera etapa, como un bebé. Eso, ¿verdad? Se repite la acción. Pero no se va a repetir. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a poner sobre todo el pueblo de Dios en este día. Estamos siendo todos probados, estamos aprendiendo que el Señor puede usarnos de muchas diferentes maneras, pero tenemos que creer que Él es, que Él hay, está en nosotros, que el Espíritu de Él nos anhela celosamente, dice. Su Espíritu nos anhela celosamente porque quiere ya desarrollar esto. Es hora de que eso se desarrolle. Juan lo pudo hacer, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? Estamos tan llenos de tantas cosas que no podemos. Yo digo, si tú quieres, tú puedes. ¿Verdad? Juan quiso, pero tuvo una acción: acercarse. Y ya, querer el poder. Y Juan quiso y se acercó. ¿Y cómo podía ser? Acercándose más a Jesús, para escuchar y no perder ni una palabra de Jesús. Óyeme, y el Señor dijo: este es que yo quiero allá en la isla de Patmos. Yo a este le voy a dar toda la revelación. Y le dio toda la revelación y pudo ver todo. Nos pudo ver a nosotros. Pudo ver la nueva Jerusalén descendiendo, dice, del séptimo cielo de Dios, y perfecta como una esposa ataviada. Y todo el mundo habla de la esposa ataviada, pero tienes que dejar que te atavíes, tienes que estar dispuesto a ser ataviado. Porque tú dices, ay, qué bueno, el Señor nos va a poner un traje muy bonito. No, esas son las acciones, lo que Dios está haciendo en ti. Y eso es realmente lo que nos ha llevado a compartir esto. Es hora que nosotros salgamos del cascarón, del cascarón, ¿no? y decirle, Señor, pues yo sí quiero. Desde ese momento que le dije eso a Pablo, que ya se desarrolló más claramente esa verdad en nosotros, ya no me dio más temor, ¿no? Ya no me dio más temor de compartir, de entenderlo y buscarlo, y ya empezamos allá a compartirlo. Y bueno, yo sé que mucha gente levantó roncha con eso, pero no nos importa. Si con Jesús también levantaron roncha, que lo levanten con nosotros, que nos digan que es imposible lo que ustedes están enseñando. Bueno, pero se está aquí, entonces vamos a quitarle toda esta parte de acá y vamos a quitarle ahí Primera de Juan, y vamos a quitarle también el Evangelio según San Juan, y no, nos vamos a quedar sin Biblia. Sí, nos vamos a quedar sin Biblia. Pero bueno, vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. Yo sé que si queremos, el Señor lo sabe. Y tú le vas a decir al Señor, yo quiero. Yo quiero conocerte a ti en todas las facetas, en todo el carácter que tú tienes. Yo te quiero conocer a ti en todo. Padre, nosotros en este día pues conocemos, Señor, que muchas limitaciones hay muchas limitaciones, pero Señor, en ti no tenemos ninguna limitación. Tú nos has enseñado, tú has traído la palabra, la has traído proféticamente, la has traído en la escritura, Señor, los has traído a través de hermanos que han venido aquí, lo hemos leído, lo hemos visto, Señor, y no queremos dudar más. Queremos, Señor, que esto sea una realidad. Para mis hermanos que están lejos, Señor, a través de internet también, Padre, no podemos escatimar aún donde estemos y la forma que estemos, en la situación que estemos, porque para ti, Señor, nada es imposible. Tú lo puedes hacer, Señor. Que nosotros podamos entender plenamente, completamente, todas las dimensiones de tu Espíritu, Señor, para poder entrar en este momento, este reposo, porque eso va a ser un reposo tan tremendo, conocerte a ti como el alfa y también como el omega, como el que termina todas las cosas, con aquel que todo lo puede, aquel que tiene esa espada desenvainada, aquel que tiene esa espada que sale de su boca, aquel que verdaderamente ha limpiado todas las cosas y nos ha limpiado a nosotros, pero nos está capacitando para estos días postreros, porque estamos viviendo los días más terribles y más maravillosos, Señor, que se ha podido vivir aquí en la tierra. Toda esta creación está gimiendo y está sufriendo dolores de parto, esperando ver la manifestación de los hijos tuyos, Señor.
Padre, nosotros queremos, Padre, en este día, que esto sea una realidad en cada uno de nosotros, Señor. Que ya no haya más duda, que no haya más, Señor, aquellas cosas que nos han enseñado, que nos han limitado y nos han frenado para seguir adelante, Señor, sino que sigamos delante, Señor, al premio, a ese premio, Señor. Y no es un premio natural, es el premio, Señor, de alcanzar todas aquellas cosas, todo ese poder tan tremendo, Señor, como lo pudo alcanzar allí Juan en la isla de Patmos, cuando vio a aquel ángel y se postró y le dijo: no, yo soy uno como tú, yo soy uno como tú. Alcanzar esa estatura, Señor, es hermoso, Padre, y nosotros lo queremos, lo necesitamos. Queremos, Señor, ser discípulos, pero queremos ser hijos tuyos, porque ese es el plan que tú tienes, el que seamos verdaderamente tus hijos, Señor, en todas las facetas, en todas las palabras, Señor, que podemos nosotros presentar delante de ti. Hijos tuyos somos, Señor, y queremos mostrar esa verdad al mundo, pero también queremos mostrarla en nosotros mismos. Yo te doy gracias, Señor, Alfa y Omega, principio y fin, el Dios Todopoderoso, el que nada lo detiene, el que todos los misterios están centrados en ti, para revelarlo a los hijos, Señor, porque tú lo dijiste, solamente los hijos van a conocer estos misterios. Permite, Padre, que todo tu pueblo pueda entrar en esta perfección en este día, Señor. Yo te doy gracias. Yo te bendigo en este día junto con mis hermanos aquí. Sé con aquellos que no han venido, sé con aquellos que están lejos, sé con aquellos, Señor, que no tienen, Señor, el poder reunirse o congregarse, Padre, pero que busquen de ti, así, Señor, con todo su corazón, para que seas tú quien abras esos sellos que faltan para abrirse en cada uno, Señor. Por eso te damos gracias y te bendecimos en este día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Puede sentarse, hermano. Puede sentarse.